Bienvenidos alumnos y alumnas de quinto y sexto grado. Vamos a inicio al día 4 de la semana 19 de Aprendo en Casa, esperando que se encuentren bien y abrigados. Bien, el tema de la semana expresamos nuestras opiniones sobre el cuidado y respeto del espacio personal. Vamos a ver qué tenemos preparado para el día de hoy. Escribimos textos argumentativos, parte 1. Hola, ¿recuerdas lo que hemos venido haciendo? En estas semanas hemos desarrollado actividades que nos han permitido reflexionar sobre las siguientes interrogantes. ¿Cómo nos podemos identificar ¿Cómo podemos identificar situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio personal? ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio del otro? Para ello, hemos analizado casos que nos han permitido identificar cómo establecemos nuestro espacio personal, por qué debemos cuidarlo y respetar el de los otros. Nuestra meta o propósito para el día de hoy, jueves, planificar la escritura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia del respeto al espacio personal. Muy bien, vamos a escribir una carta, pero solamente vamos a hacer la planificación, ya que mañana lo vamos a escribir. Y una carta, y hemos visto los tipos de carta, formal e informal, y cuáles son sus partes. Bien, para iniciar la actividad te invito a leer y a recordar algunos datos sobre las cartas. ¿Sabías que la primera carta escrita a mano, epístola, fue por Atosa, reina persa alrededor de los 500 años antes de Cristo? Y que antes utilizaban las hojas de los árboles como papel y la tinta de la corteza de estos como lapicero. Luego se crea el papiro y el pergamino. Se usan las tablillas de cera y con el tiempo las hojas de papel que fueron descubiertas por los chinos. En la actualidad, con la llegada de la tecnología, se ha pasado de las cartas escritas a mano a los correos electrónicos. A pesar de los cambios, el uso de la carta sigue vigente y lo único que va variando es el soporte. Esto se debe a que las cartas son una forma de comunicación escrita que nos permite mantenernos comunicados entre las personas. Estas nos sirven para dar a conocer cómo nos sentimos y qué pensamos, así como para argumentar nuestras ideas, contar historias, dar noticias, informar sobre algo, entre otros propósitos. Con relación a tus partes y características, su estructura siempre es la misma: lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma y, si fuera necesario, postdata. Otro aspecto a considerar es el tipo de lenguaje que empleamos al escribirla, pues este según cambia a quién o a quienes nos dirigimos. Puede ser formal o informal. Existen diversos tipos de cartas según la intención con la que lo escribimos. Cartas formales para una entidad o persona pública y cartas informales o personales para amigos, amigas y familiares. Muy bien, hemos hecho un recordar de cómo es una carta y desde qué tiempos. A continuación te invito a leer el texto carta 1 y la carta 2, pero antes de ello te voy a dar algunas indicaciones. Dale una primera lectura, ¿no? Luego una segunda lectura y lee párrafo por párrafo, ¿no? Detenidamente. Subraya las palabras desconocidas y las puedes buscar en tu diccionario, googlearlas o preguntarle a alguien cercano si sabe el significado. Luego identifica cuál es la tesis de cada carta, es decir, qué argumentos se emplean para defenderla y a qué conclusión se llega, ¿no? ¿Qué es lo que están diciendo, transmitiendo en esa carta? Muy bien. Tenemos la carta 1, que es escrito en Ica el 20 de julio de 2020, hace poquito, por Rosita, amiga mía, ¿no? Y la carta número 2, escrita en Satipo, también el 20 de julio de 2020, dirigida a las autoridades y los vecinos de Satipo. Muy bien, ahí tienes dos cartas que tú tienes en tu poder, ya impresas, entonces le das una leída detenida a cada una de ellas para seguir con el trabajo del día de hoy. Muy bien. Luego de leerlas, responde las siguientes preguntas. ¿Quién escribe la carta? Acuérdate dónde va el nombre, en la firma o en el saludo. Muy bien. ¿Será una carta personal o pública? ¿Y a quién está dirigida? Acuérdate, si es personal es un amigo, un familiar. Si es pública es una entidad pública, ¿no? Del sector público o una persona importante. ¿Cómo es el lenguaje que se emplea? ¿Formal o informal? ¿Por qué habrán escrito la carta? ¿Qué se está pidiendo en esa carta? ¿Cuál es la tesis? ¿Qué está fundamentando? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Qué argumentos sirven para sustentar la tesis? Quiere decir, ¿en qué se basa? ¿Qué está explicando? Y cuando a la tesis se refiere, o qué argumentos, ¿no? ¿En qué se basa, ¿no? Muy bien. Bueno, ya hemos respondido esas preguntas y vamos a leer. Luego, al leer la carta 1 y carta 2, observa lo siguiente. Ten en cuenta estas indicaciones porque puedes rectificar y mejorar lo que has escrito anteriormente. Dice: los textos argumentativos, entre los cuales están las cartas argumentativas, tienen como propósito persuadir al lector, que es decir, cambiarle su opinión, su forma de pensar. Por ese motivo debemos preguntarnos: ¿de qué me quiere convencer esta carta? ¿Qué quiere que haga?
¿Qué quiere que apruebe? ¿No? El lenguaje que se ha empleado en cada carta es distinto, ya que depende de a quién está dirigido el destinatario. Por ejemplo, en la carta 1, Sonia le escribe a su amiga, me dando una pista, Rosita, por eso su lenguaje es informal. En cambio, en la carta 2, José Pérez, un estudiante de quinto grado de primaria, le escribe a las autoridades y los vecinos de ese tipo, por eso su lenguaje es formal. Mira, ya nos dieron dos respuestas, así que puedes corregir lo que has hecho anteriormente. Tienen una tesis, mira, acá nos hablan de la tesis, que no siempre está al inicio, puede estar al final, y unos argumentos que la defienden y la sustentan. Ambos se encuentran en el cuerpo de la carta. Podemos identificarlos preguntándonos por su tesis, qué postura se defiende en la carta, y por sus argumentos, qué ideas u opiniones dan sustento o respaldan la tesis. Por ejemplo, en la carta 2, la tesis de José es que debemos promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. Emplea como argumentos, mira, en los bosques crece vegetación única que tiene utilidad medicinales desde tiempos antiguos. Muchas especies de animales están en peligro de extinción y existen personas que defienden el ambiente. Esos son sus argumentos, ¿no? Entonces, ahí tienen los argumentos ya de la carta 2. Muy bien. Después de leer estos alcances, vuelve a las cartas y revisa tus respuestas en el cuadro de preguntas a ver si las puedes corregir o están iguales. Ahora revisa nuevamente la meta de esta actividad y responde la siguiente pregunta, que está al inicio del video, ¿verdad? ¿Por qué planificaré la escritura de una carta? ¿Qué es lo que queremos lograr? Muy bien. A planificar. Ahora vamos a planificar recién nuestra carta que vamos a hacer el día de mañana. Elige qué tipo de carta quieres escribir. Recuerda que por medio de ella deberás fundamentar tu opinión sobre la importancia del respeto al espacio personal. Harás una carta personal dirigida a alguien en específico, un familiar, una amiga, un amigo o a quien necesites fundamentarle por qué debe respetar tu espacio personal. Acuérdate que si es carta personal es a una persona. O harás una carta pública dirigida a tu comunidad de repente, a tu escuela, a tu familia en general, o a tu región, o a tu distrito, ¿no? Fundamentar por qué debe respetar el espacio personal de todas las niñas y todos los niños. Ten en cuenta qué tipo de carta vas a hacer, personal o pública, quién va a estar dirigido. Muy bien, luego de saber qué tipo de carta vas a escribir, responde, ¿para qué escribiré mi carta? ¿Qué es lo que vamos a escribir? ¿Sobre qué vamos a argumentar? Sobre nuestro espacio personal, ¿verdad? Para dar a conocer por qué deben de respetar nuestro espacio personal. ¿A quién o a quiénes estará dirigido? Eso va a depender de qué tipo de cartas. Si es personal, a un familiar, un amigo, al profesor, a mi compañero, a mi hermano. Si es, ¿no? Después, ¿qué lenguaje voy a emplear? Si es personal, obviamente que es informal. Acuérdate, si es pública, es un lenguaje formal. ¿Qué fuentes voy a consultar para escribir mis ideas? Aquí vas a poner qué fuentes, los documentos, ¿no?, que se nos han entregado anteriormente, ¿no?, las fichas de lectura que tenemos. Muy bien. Ahora, eso es para planificar. Organiza la información. Recuerda que estás planificando y organizando tus ideas para escribir una carta en la que expreses la importancia de que respeten tu espacio personal, una carta personal, o el de todos y todas las niñas, carta pública, ¿no? Si estás hablando sobre ti nada más, sobre tu espacio, o sobre el espacio personal de varios. Muy bien. Bien, revisa lo que has ordenado, luego utiliza esta lista de cotejo para ver si has planificado bien lo que vas a hacer el día de mañana. ¿Elegiste qué tipo de carta vas a escribir? ¿O todavía estás en duda? ¿Escogiste a tu destinatario o destinatarios? ¿Ya sabes a quién va a estar dirigido? ¿Has identificado el tipo de lenguaje que emplearás? Eso va a depender del tipo de carta que vas a escribir, tenlo en cuenta. ¿Tienes definida la tesis de la carta? O sea, ¿sobre qué vas a hablar? Recuerda que es sobre el espacio personal. ¿Identificaste las ideas que te ayuden a argumentar? ¿Por qué vas a hablar del espacio personal? ¿En qué te vas a basar? ¿Tus derechos? ¿Tus deberes? Las ideas centrales que colocarás en tu carta velan por el respeto del cuerpo del espacio personal o el espacio personal de las niñas y los niños. ¿Es de uno o de varios vas a hablar? ¿Ya tienes pensado cómo vas a concluir tu carta? Muy bien. Ahí tienes para que te evalúes y vayas viendo cómo vas planificando. Muy bien. Ahora ya para dar término a la sesión del día de hoy jueves, te invito a reflexionar a partir de las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Logré identificar la tesis y los argumentos en las cartas que leí, carta 1 y carta 2, o se me hizo complicado? ¿Qué acciones debo realizar para mejorar? ¿Mejorar mi lectura?
comprender mejor qué es un argumento, ¿no? ¿Qué sabías sobre la planificación de la carta como texto argumentativo? ¿Sabías que la carta es un texto argumentativo para empezar? Muy bien. ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la escritura de una carta argumentativa? Su estructura, el contenido que lleva tesis, que lleva un argumento. ¿Qué me falta por aprender? A redactar mejor, a sustentar el argumento, a tener una tesis fundamentada de repente, ¿no? Muy bien, si has llegado hasta aquí, te felicito por tu buen trabajo. Ten en cuenta que la escritura no es fácil, a todos nos cuesta, hasta a los adultos nos cuesta redactar. Así que poco a poco vamos a ir mejorando, pero la idea es ya ir avanzando con nuestro trabajo, ¿verdad? No hay que tener miedo a la escritura, fundamentar, ¿no? Acuérdate que un texto argumentativo es decir lo que yo pienso sobre un tema. Muy bien, espero que tengas una buena mañana y no vas a escribir tu carta, solamente estamos planificando la mañana, la vamos a escribir. Que tengas un buen día y nos vemos hasta